Bienvenidos a este último espacio de los 10 que hemos dedicado a los contenidos de la asignatura Historia de la Baja Edad Media del grado de Historia del Arte de la UNED. Hoy nuestro objeto de atención es la manifestación artística más genuinamente hispánica de la Edad Media. El arte mudéjar se encuentra directamente vinculado a una circunstancia histórica que constituye su punto de partida. Los reinos cristianos realizaron un avance hacia el sur peninsular que puso a su disposición enormes superficies en un periodo de tiempo relativamente corto. La demografía, como tantas veces en la historia, determinó que no fuera posible colonizar estos vastos territorios, sobre todo en Castilla, pero también en la zona de expansión de la Corona de Aragón. No existían suficientes cristianos para poner en producción fiscal y retener las áreas que iban pasando al dominio feudal. Esta fue la razón por la que tanto en Castilla como en Aragón se permitiera la permanencia de comunidades islámicas vencidas, a las que se les permitió un cierto grado de organización y que constituyeron un colectivo que perdurará en la península hasta la expulsión de los moriscos de 1609, tras los sucesivos intentos de conversión y asimilación lingüística y cultural. Los mudéjares, musulmanes bajo dominio feudal, constituyeron en algunas zonas la mano de obra básica que realizó gran parte de las tareas agrarias y, como no podía ser de otra forma, artesanales. Es en este ámbito de la artesanía donde sus capacidades técnicas, constructivas, demostradas en los notables edificios islámicos que pasaron a manos cristianas, resultaron efectivas para la generación de una larga serie de edificios que en un contexto de relativa pobreza material, como el de la época, hubieran resultado mucho más costosos de realizar. Es decir, se aprovechó el conjunto de procedimientos típicos de la arquitectura islámica, basados en el uso de materiales baratos y mano de obra muy competente, para suplir parcialmente las técnicas occidentales que giraban en torno al uso de la piedra tallada. A esta circunstancia hay que añadir el hecho, apuntado por algunos autores, de que no en todos los lugares existía piedra de calidad para su uso en la construcción. Por lo tanto, se edificó en ladrillo de barro y en mampostería, ocultando frecuentemente los materiales bajo decoraciones cristianizadas, pero con una estética que nos remite directamente al arte islámico. En definitiva, el elemento común de todas las versiones del mudéjar fue el sistema o técnica constructiva, ya que el estilo, como corresponde a una manifestación autóctona, presenta un carácter fuertemente local, diferenciando unas áreas geográficas de otras. Esto resuelve el debate historiográfico sobre si el mudéjar es una fase final del arte islámico o no, ya que con técnica y materiales mudéjares se realizaron también iglesias de tipología románica y no solo edificios imitando lo islámico. Definido de esta forma el arte mudéjar, resta la cuestión de su sistematización, muy compleja por las numerosas variantes regionales, tal y como comentamos. Como en términos generales este estilo se aplicó especialmente a los edificios y palacios que la corona y la alta nobleza, esencialmente castellanas, se construyeron para sí mismos, quedando las catedrales y las grandes iglesias bajo el estilo gótico, o en algunos casos incluso el románico, se puede realizar una clasificación básica entre mudéjar cortesano y mudéjar popular, siendo este último el conjunto muy extenso de arquitecturas realizadas bajo una diversidad amplia de tipologías regionales, por lo que será aquí donde estableceremos una sistematización de estas variantes. El mudéjar que denominamos cortesano enlazó desde el siglo XII y durante los siglos sucesivos la tradición y técnicas califal, taifa y almohade. Alfonso el Batallador, rey de la Corona de Aragón, conquistó Zaragoza en 1118, apropiándose del Palacio de la Aljafería, que muy pronto fue ampliado en estilo mudéjar. En esta imagen podemos observar el patio de Santa Isabel, del Palacio de la Aljafería. En Castilla, Pedro I el Cruel construyó un palacio en el Alcázar de Sevilla hacia 1366. Aquí vemos la portada del famoso patio de la Montería, un modelo que mezcla elementos góticos y de tradición almohade, que tendrá un grandísimo éxito en el área castellana,
con el característico voladizo sobre el acceso principal. Otra parte muy significativa del complejo es el patio de las doncellas, que se reformó posteriormente al reinado de Pedro I, añadiéndole la galería renacentista del piso superior, que se observa perfectamente, sobre la obra de arcos islámicos y paños de Sebca. Resulta evidente que los reyes cristianos no estaban familiarizados con el nivel de la lujosa vida cotidiana de los gobernantes islámicos. Por ello, las realezas feudales, y con ellos la alta nobleza, se vieron atraídos por unas construcciones que se convertían en auténticas joyas y elementos de prestigio que los equiparaban con los legendarios emires y sultanes andalusíes. A mediados del siglo XIV ya existe un modelo codificado de palacio mudéjar para la nobleza. Cerramiento de ladrillo, puerta principal de acceso con ventana superior y voladizo de madera, como hemos visto, y aspecto macizo y cerrado al exterior. Los interiores, articulados en torno a un patio que distribuye las habitaciones, presentan los zócalos de los muros con azulejos y yeserías en los lugares más visibles. Un aspecto notablemente más lujoso que los austeros exteriores. La nobleza patrocinará la construcción de capillas privadas, oratorios y capillas funerarias en estilo mudéjar, inspiradas en la Cuba islámica, una tipología bien conocida en la península, cúbica y cubierta con cúpula. Dotadas del prestigio que los nuevos gobernantes les concedieron, las formas constructivas de tradición islámica fueron recreadas también por las comunidades judías, especialmente con anterioridad a 1391, fecha de los terribles sucesos que determinaron su retroceso en toda la península. En el Toledo de los siglos XIII y XIV se llevaron a cabo sinagogas como la de Santa María la Blanca, que vemos en esta imagen, y la del Tránsito, que se dotó de una ornamentación islámica con epigrafías en hebreo, tal y como podemos observar en este detalle. El mudéjar popular o de pervivencia, como también se ha definido, se aplicó básicamente a un conjunto de iglesias secundarias en comunidades rurales o incluso en barrios de ciudades que necesitaron de un proceso de edificación económico y rápido. Según las zonas geográficas, se les aplicaron formas románicas o góticas, o incluso se aplicaron elementos estructurales de origen islámico. En la zona rural de Castilla, por lo general, se usan las formas románicas. En la Corona de Aragón influyó más el gótico catalán y en Sevilla los elementos almohades y los provenientes del Císter. Esta circunstancia nos indica claramente que el sustrato existente en la zona, la tradición cultural que predominó en cada área, será determinante sobre la forma que tendrán los edificios que se realizarán bajo el estilo o la técnica mudéjar. En León, y desde fechas muy tempranas, se realizan iglesias de planta basilical de 3 naves y 3 cabeceras semicirculares. Un ejemplo lo constituye la magnífica iglesia de San Tirso de Sahagún, que como todas las de esta área, se atiene a planteamientos claramente románicos, como podemos observar. Estilísticamente relacionadas con San Tirso, aparecen otras iglesias diseminadas por tierra de campos, existiendo otro centro mudéjar en esta amplia zona geográfica al sur del Duero. Independientemente de si esta zona castellano-leonesa es o no la más importante dentro del mudéjar, lo cierto es que gran parte de las iglesias mudéjares más antiguas se localizan en esta zona peninsular. En Toledo, conquistada por Alfonso VI en 1085, se construyeron numerosos edificios en estilo mudéjar desde muy tempranas fechas. A la mezquita de Bib Mardum, existente desde época islámica y edificada en el 999, se le añadió, tras convertirla en iglesia, un cuerpo adosado, aquí vemos la mezquita, en forma de ábside, como podemos ver en esta imagen. Aquí vemos el ábside, en la parte izquierda de la imagen. La decoración con arcos de herradura y las yeserías y artesonados de madera en el interior no dejan lugar a dudas sobre quiénes la proyectaron y construyeron. Desde mediados del siglo XIII se aprecia en esta zona la influencia del gótico, elevando las naves de las iglesias mediante el empleo de arcos apuntados y bóvedas de crucería realizados en ladrillo,
que sostienen las conocidas y ligeras cubiertas de madera. Es el caso de la iglesia de Santiago del Arrabal, una demostración de las capacidades del mudéjar, que realiza aquí una versión propia del sistema constructivo gótico. Por otra parte, los campanarios de las iglesias mudéjares del área toledana se construyeron de acuerdo al esquema islámico, es decir, se edificaban dos torres, una dentro de otra, y se instalaba la escalera entre ambas torres. En esta imagen podemos observar la torre de Santiago del Arrabal, que se encuentra exenta del resto de la construcción y que ofrece dos partes, una inferior, realizada en mampostería, y la superior en ladrillo, tratándose esta última de una elevación realizada en el siglo XIII. Mención aparte merece el mudéjar aragonés, tanto por la originalidad de sus propuestas arquitectónicas como por el muy elevado número de sus realizaciones, que se encuentran especialmente en el área sur de Zaragoza y en Teruel, incluso con alguna representación al interior de Valencia, como es el caso de Jérica. La principal característica de este mudéjar es el uso intensivo del ladrillo, material en el que se edifica la totalidad de las construcciones, y también en la amplia difusión de cerámica vidriada en verde y morado que se incorpora a los edificios. Primero en forma de los conocidos platos y azulejos de esta zona, que todavía hoy se producen con éxito, y posteriormente mediante la instalación de paños de muros con piezas hechas ex professo que complementan las ornamentaciones basadas en el ladrillo, tal y como podemos observar en este detalle de una decoración turolense. Toda la decoración que se genera en el mudéjar aragonés tuvo como modelo el arte de la taifa zaragozana y en concreto el Palacio de la Aljafería. Otra característica del área aragonesa es la integración de las formas propias del gótico catalán, lo que se tradujo en naves con bóvedas de crucería que en contadas ocasiones se sustituirán por las techumbres de madera tan comunes en otras zonas peninsulares. Hacia 1330 se populariza un modelo de cierto éxito, las iglesias fortaleza, como esta de San Juan Bautista en Herrera de los Navarros, que presentan en su parte superior una tribuna o adarve, cubierto o no, que recorre el perímetro superior del templo y tiene funciones defensivas. Las torres de las iglesias aragonesas se realizaron siguiendo el conocido esquema almohade de incluir una torre dentro de otra, como hemos mencionado. Suelen ser de base cuadrada, aunque se popularizó en época relativamente tardía un modelo de base octogonal que tuvo gran difusión. En esta imagen podemos ver la torre de San Martín, en la ciudad de Teruel, con las decoraciones cerámicas que hemos comentado anteriormente, integradas en la construcción de ladrillo. La conquista feudal de Andalucía se realizó en dos grandes fases. Por una parte, la zona occidental se anexionó a Castilla en el siglo XIII, pero en el sector oriental, la pervivencia del reino granadino hasta 1492 impedirá la generación de un mudéjar propio hasta el final de la dominación islámica. En la parte occidental se definen dos etapas en la génesis del estilo. La primera corresponde a los primeros tiempos de la conquista, un momento en el que se hacen construcciones con marcada intencionalidad gótica, en la que existen elementos derivados del gótico burgalés, cisterciense e incluso alguna reminiscencia románica. En esta fase se edifican iglesias en Córdoba y Sevilla con algunas diferencias, como el uso predominante de la piedra en Córdoba y del ladrillo en el área sevillana, aunque con tipología muy similar de planta basilical de 3 naves, sin crucero y 3 ábsides. Desde el siglo XIV se generó un arte ya completamente mudéjar, manteniendo Córdoba un predominio de lo decorativo mediante el uso de yeserías y creándose en Sevilla nuevos modelos de iglesia que tendrán repercusión en Canarias y en Extremadura. Se edifican iglesias con arcos apuntados y crucería en la cabecera y con techumbre de madera, como esta de la iglesia de Todos los Santos de Sevilla. Otro tipo codificado en la Sevilla mudéjar es el de iglesia del Aljarafe, vinculado a la Cuba islámica y que tendrá cierta difusión posterior por Castilla. En esta imagen podemos ver la ermita de Gelo en Sevilla,
donde se aprecia la conformación cúbica de la capilla mayor, que se prolonga por la nave única del templo, pero que deja ver claramente su origen islámico. Queda hacer una breve recapitulación del recorrido que hemos realizado durante estos 10 espacios, en los que hemos revisado, con la brevedad que el medio impone, el panorama general del arte europeo occidental durante la Baja Edad Media. Desde los orígenes del gótico, su primera codificación en Francia y sus evoluciones temporales y locales hasta la llegada de las primeras evidencias renacentistas, el arte europeo pasó durante este periodo histórico por una de sus fases más complejas e interesantes, especialmente en lo arquitectónico, ya que se consiguió el logro técnico de las catedrales góticas que, con sus complejos cálculos de cargas, dieron la mayoría de edad a la arquitectura occidental. En la pintura y las artes visuales se produjo un avance similar al intentarse la representación espacial en las superficies planas, abriendo el camino a la perspectiva renacentista. La península ibérica, por su parte, mantuvo en lo artístico un fiel reflejo de sus particularidades sociales y culturales, tanto por las pervivencias islámicas como por la generación de un estilo único, el mudéjar. Finalmente, solo me queda reconocer la excelente labor de los autores del manual de esta asignatura, Historia del Arte de la Baja Edad Media, María Teresa González, Esther Alegre, Genoveva Tusell y Joaquín Martínez, un texto editado en Editorial Universitaria Ramón Areces, y recordarles que profundizar en nuestro pasado artístico es una forma muy eficaz de lograr mejorar nuestra percepción del mundo en el que vivimos, así como de nosotros mismos. Hasta una próxima ocasión. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti.